Automáticamente, bien, teníamos que desarrollar un currículo. ¿Qué hacíamos todos? Preparar el examen. Pues aquí va a ocurrir lo mismo. En el momento en que tengamos una prueba de estado, en el que tengamos que dar cuentas de un determinado modelo estandarizado, en el que tengamos que nuestros alumnos, que al final son los que se la juegan, se vayan a medir no por conocimiento, sino por otras variables, automáticamente vuestra forma de trabajar va a cambiar. Porque si no, los resultados de vuestros alumnos no van a ser los apetecibles. Y el sistema educativo tiene derecho a hacerlo. Porque el título lo da el Estado. Bueno, nos quedan ya solo dos conceptos. Solo dos conceptos. Todo lo que vais a trabajar en las programaciones lo tenéis que concretar en una palabra. En el perfil de área o en el perfil de competencia. Y en el perfil de competencia. Y ya de verdad, son los dos últimos conceptos de hoy que utilizaréis el próximo día. Hemos hablado de contenidos, de objetivos, de contenidos, hemos hablado de criterios, hemos mencionado los estándares, hemos hablado que son los elementos referenciales, que no se pueden ampliar, que son los que hay, los que tenemos que aplicar, pero sí hemos dicho varias veces que tenemos que poner en relación los estándares y las competencias. Pues bien, si leemos detenidamente, el conjunto de estándares de aprendizaje de un área o materia determinada dará lugar a su perfil de área o materia. Es decir, si yo me cojo todos los estándares, realmente lo que estoy haciendo ahí es ni más ni menos que ver qué tipo de formación van a recibir mis alumnos. Pero como los estándares de aprendizaje los tengo que identificar con las competencias, automáticamente en esa columna que teníamos antes de objetivos, perdón, eso era el OS, en la estructura que tenemos de contenidos, criterios, estándares, si yo al lado de cada estándar pongo qué competencia estoy desarrollando, automáticamente tengo ya el mapa, me sale el mapa competencial, porque sabré con qué criterios, es decir, a través de los estándares, yo voy a medir si han adquirido o no han adquirido la competencia matemática. Ya no es una reflexión. Bueno, pienso este chaval sí o no. Es medible. ¿Ha superado el estándar? Este estándar está asociado a esta competencia. Automáticamente ya tengo delimitados los estándares que me van a dar el mapa competencia. Esto es pura teoría. Luego vemos cómo se hace. Pero para llegar a eso necesito evaluar. Eso no ha cambiado. Mi función sigue siendo evaluar. Y la evaluación es una herramienta. ¿Qué es lo que me piden ahora? ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que me piden ahora? Que tengo que acreditar cómo lo hago. Eso que ahora se llama rúbrica, ¿no? Bueno, pues se llama rúbrica. Es decir, tengo que dejar constancia. ¿Y cómo dejo constancia? Pues ni más ni menos que con los mismos parámetros que ahora tengo, lo único que por escrito. ¿Y qué puedo hacer? De todo. Pruebas orales, escritas, el portfolio, protocolos de registro, trabajos de clase. ¿Dónde está la diferencia entonces? Que ahora lo que me piden es que todo esté graduado, que todo sea medible. Y esto que es pura teoría, vosotros lo tendréis que concretar en algo parecido a esto. Y estoy ya anticipando lo que va a ser la próxima sesión. Si yo tengo los estándares, yo lo que tengo que saber es qué competencia desarrolla. Esta columna es la que vosotros tendréis que unir a ese despliegue en la programación de contenidos, criterios. Hay algunos centros que ya están trabajando en esto, porque aquí en la comunidad hace años empezamos a trabajar con 8 centros que lo tienen muy estandarizado. Y empleo ahora la palabra estándar como modelo. Como es mucha letra, han ido al modelo de código. Por eso os lo pongo ahí. Algunos centros veis la programación y realmente es chino, ¿no? Bueno, son números como así. Vienen los criterios ordenados, ¿no? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Y no lo tienen escrito. Y automáticamente saben que el criterio 1.4 se corresponde con la competencia X.
¿no? O con el estándar X, también viene numerado, ¿no? Hombre, yo, quizá porque soy de letras, me cuesta mucho moverme en un sistema de 1.1, 1.1, 1.2, CN, tal, pero el esquema mental es ese, ¿no? Tendréis que asociar siempre. Todo esto se puede complicar un poco más y puedo sacar el perfil de mi materia, de mi materia, ya no de mi asignatura simplemente, de mi materia. ¿Cómo? Si yo voy buscando todos los indicadores de la materia, es decir, todas las competencias que a través de los estándares yo voy a emplear voy a emplear para evaluar, por ejemplo, matemáticas, pues la suma de lo que aporta la historia, perdón, las matemáticas, la historia, me la da lo que voy a utilizar de las competencias. Esto, y repito que solamente estoy anticipando cosas que vais a ver, me puede llevar a un callejón sin salida, que es el siguiente. Esto tiene el riesgo de convertirlo en una tabla Excel. Y la educación no puede terminar en una tabla Excel solamente porque educamos personas, y las personas tienen matices. Aplicado en extremo, el modelo que he intentado explicaros significaría que la lengua castellana y la literatura puedo llegar a la conclusión de que basándome en esos perfiles aporta el 20% de la adquisición de la competencia lingüística. Error fundamental. Se me puede dar el caso, y de hecho se da en los modelos que ya hemos trabajado, que la suma de lo que aportan las materias sea superior a lo que aporta la propia matemática. Entonces, el modelo no puede ser único y exclusivamente numérico porque los números son infalibles, pero nos llevan a unos resultados falibles. Entonces, todos estos modelos, que al final terminan en números, los tenéis que trabajar con muchísimo cuidado porque si no, vais a convertir la evaluación en algo puramente mecánico que si ahora se quejan de que cantamos notas, a mí me da lo mismo cantar sobresalientes que cantar estándares. Si al final todo se convierte en una mezcla que me sale la formulita, no. Por eso hay que llegar a modelos más concretos. El modelo que a mí particularmente me gusta es el que desarrolla los perfiles de competencia. Es decir, cuando ya soy capaz de identificar, valga la redundancia ahora, los indicadores de evaluación de las diferentes áreas y los relaciono, ¿no? Y reflejo en qué medida. Pero esto lo tabulo, ¿no? Ordena, sí, no. Ya no lo he convertido en la mecánica de que si lo ordena el 0,5% de la nota. No podemos llegar a ese detalle, ¿no? Y aplicad esto a la teoría de las ideas de Platón, se lo pone el profesor de filosofía. Es decir, se puede aplicar algo, ¿no? Conclusión. Esto es teoría, ¿no? Espero no haberos cansado mucho. Ya sé que lo he hecho. El tema es algo. Hemos intentado desarrollarlo lo mejor posible. Y si no lo he hecho mejor es porque mi leal saber entender no me lo permite. Lo importante es que con los conceptos que hoy hemos utilizado, seáis ya capaces de tener los rudimentos, el currículo básico, y ahora sí que está bien empleado el currículo básico, para que vosotros podáis continuar con éxito las sesiones posteriores. Y por mi parte, salvo las preguntas que me hagáis, como ya sé que la hora es la hora, pues muchas gracias, no por la atención, que también, sino por la paciencia infinita que habéis tenido con este humilde ser. Muchas gracias. Bueno, perdón, las preguntas que haya, si puedo. La calificación se ha intentado plasmar hasta en la forma efectiva de presentarlo. Bueno, tenéis ahí las relaciones exactas de qué es una orden en educación dentro del currículo castellano. Y las órdenes en educación tienen ese esquema. Desarrollan los bloques de las troncales y no hace falta que añadan una línea. Con que copien el del Estado lo tienen hecho. No es obligatorio desarrollarlo. Establece los contenidos de las asignaturas específicas, pero solo los contenidos, porque los criterios hemos visto, ¿no?, que ya estaban predeterminados. Por lo tanto, no me voy a extender, salvo en un detalle. Realiza recomendaciones. He insistido que la metodología la ponéis vosotros. Y la recomendación está justo en el inicio de la norma y justo en el inicio del desarrollo de cada materia. Y fija el horario lectivo, eso también es importante. Es muy importante, porque es por lo que cobramos, no por el que
tiempo dedicamos a nuestra materia. De acuerdo, también es por lo que instruimos a nuestros alumnos, pero al final vivimos de esto y si mi materia tiene 3 horas, pues mira, pues tiene 3 horas, vivo mejor que si es de 2 porque tengo menos alumnos, les puedo atender mejor. Porque al fin y al cabo, esto es un juego de intereses y los intereses crematísticos son tan legítimos, no estudiantes, pero son tan legítimos como otros. Hay algún aspecto que sí me interesa destacar, que es que, por favor, reparéis un poquito en la organización de los anexos. Los anexos no son una casualidad, los anexos tienen su función. Y no solamente en los contenidos, en los... En los anexos encontramos todo eso que ahí está escrito, ¿no? Todos los contenidos, todos los criterios de evaluación, etc. Pero además, encontramos que en el desarrollo de la orden nos dicen expresamente, tanto para eso como para bachillerato, que tenemos que desarrollar elementos transversales. Y son obligatorios. Y ya no esto no es la GB. Esto es simplemente por ser un concepto de enseñanza. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita y el que los chavales tienen que terminar sabiendo, medio sabiendo hablar en público, es un mandato. Y un mandato de la norma es que la clase de inglés es en inglés, ¿no? Y que el castellano puede ser vehicular para enseñar o explicar determinados aspectos dentro de la materia de lengua extranjera. Pero que la lengua que hay que emplear es el inglés. Bueno, pues todo eso está en la norma y no hay que inventárselo. Simplemente es ver dónde lo tengo que buscar y, por supuesto, aplicar. Y, por supuesto, que tiene unos principios pedagógicos que son universales y son de aplicación. Principios pedagógicos ha habido siempre. Pueden estar en un sitio, pueden estar en otro. ¿Cuál es la valentía? Yo creo que esta valentía que ha tenido la comunidad, que lo ha explicitado como artículo. Desde el momento en que está explicitado como artículo, ya es obligatorio. Antes, si estábamos en esos, podíamos recomendar que el trabajo fuera individual, que hubiera un trabajo cooperativo, que convenía potenciar el trabajo en equipo, que el enfoque multidisciplinar de las materias, que no aburramos a los chicos hablando del siglo XVII, y hablamos del siglo XVII en música, en literatura, en filosofía, en historia, que nos pongamos un poquito de acuerdo, ¿no? Bueno, pues todo eso que antes podía estar diluido, ahora la ventaja, y creo que es una ventaja que tiene la norma, es que la ha introducido en el articulado. Y desde luego que está en el articulado es preceptivo y se puede exigir su cumplimiento. Lo mismo podríamos decir de la plasmación de vuestra programación de la que tendréis que hablar en días posteriores. Esto no es la programación, esto es copia del BOE. Esto no es una programación. El profesor que presente una programación en la que aparecen contenidos, criterios de evaluación y estándares, tal cual, dice primera evaluación esto, segunda evaluación esto. Eso no es una programación. Aquí falta la columna que vosotros tenéis que añadir, que es la estructura de competencias que corresponde a cada estándar. Y esa es la encomienda. Lo he dicho varias veces y en próximas sesiones no os vais a cansar de escucharlo. La comunidad no puede alterar el mapa de materias. Lo que sí puede hacer es determinar el número de horas de clase. La comunidad tomó la decisión en el 2002 que primero y segundo de secundaria cerraban a 30 horas, cuando hasta ese momento cerraban a 28. Y el título es exactamente igual. Tiene la misma legitimidad. Y si ahora la comunidad dijera que el currículo se cierra a 28 horas, como se cumple lo mínimo del Estado, seguirían siendo currículos legales, ¿no? El que establece la estructura de 30 horas es la comunidad. Costó dinero, pero es mucho más rentable. Es más rentable tener a los niños en clase 30 horas explicándoles lo que haya que explicarles, que no lo que ocurría antes con primero y segundo, que sobre todo en los centros del medio rural con transporte, que hacían los chicos. Tenían que quedarse en el instituto, tenías que poner un profesor para atenderles. Pues ya que les ponía el profesor, por lo menos que estén atendidos en la forma que nosotros sabemos atender. He hablado de los anexos, ¿no? Y he hablado que en los anexos encontráis los contenidos, los criterios, es decir, lo obligatorio. Pero hay una serie de recomendaciones que es ineludible que las expurgáis, ¿no? Ahí está la introducción. ¿Por qué? ¿Por qué está esa materia ahí? ¿Por qué se empieza de esa manera? ¿Por qué se empieza por un aspecto y no por otro?
o el por qué está en ese curso y no en otro, ¿no? Están de todos los objetivos, independientemente de los de ser ciudadano, que eso es un objetivo común. ¿Cuál es la contribución de la materia? Es que ni lo tenéis que pensar, os lo dan ya elaborado. Vosotros lo que tenéis que hacer es interiorizarlo y aplicarlo. Se os explica el porqué de los bloques. No hay que identificar bloques con procesos con momentos de evaluación, con las 3 evaluaciones. Entre otras cosas porque la norma dice las evaluaciones mínimas. Un centro puede hacer más, puede hacer más. Un centro quiere hacer 5 evaluaciones, es su problema. Lo que sí que es cierto es que establece cómo conceptualmente él ha dividido los momentos o los procesos mentales que se necesitan para entender la asignatura. Y algo fundamental, que además es novedoso, las estrategias básicas para el desarrollo de las actividades. Es decir, te sugiere qué tipo de actividades hay. Es subrayado la distribución de contenidos, pero no porque sea lo más importante, sino porque es al revés, lo que conoce todo el mundo. Y yo intento al revés, enfatizar que es muy importante conocer lo otro. Bueno, hay más anexos y me vais a permitir ya que de colofón y solamente enunciando elementos que vamos a ver en la sesión de mi compañero Óscar, cuando alguien hizo el diseño, pues a mí bueno, no a mí, yo tenía que haber hecho la regulación normativa, pero estas vacaciones y lo invertimos. Tituló a esta ponencia Elementos curriculares de la ONCE y perfiles competenciales. Si desarrollamos ahora 2 perfiles, nos metemos en el ámbito de lo que es la siguiente, el siguiente módulo del curso. Pero no sería un colofón a esta charla si no decimos más de una palabra sobre esta orden que es que ha pasado desapercibida. La orden ECD 65-2015 es la que ha pasado desapercibida y sin embargo es la que tiene la clave. Es la que tiene la clave. No figuran las competencias ni cómo entender la competencia hasta esta orden. Por lo tanto, si yo quiero realmente saber qué son las competencias y cómo las tengo que aplicar y qué relación tienen con los estándares y qué relación tienen con los criterios, es que me la tengo que desmenuzar. Además es una orden realmente fácil de leer. Entender es más complicado, pero digo fácil de leer porque leer EBOE es un ladrillo, ¿no? Leer EBOE, 4 chavos que les gusta leer EBOE como a mí, pues, bueno, tengo más aficiones, pero yo soy de los que leo EBOE todos los días, ¿no? Pero desde el año 82, mi locura viene de hace mucho tiempo. La orden está concebida de tal manera que lanza un mensaje, creo que interesantísimo para el profesorado español. Será de las pocas veces que se hace una orden para todos. No es la orden de primaria, ni la orden de secundaria, ni la orden de secundaria tercera, perdón, de primaria a secundaria, ni la orden de bachillerato. Es la orden de las competencias. Punto. Y las competencias se desarrollan durante todo el sistema educativo. Es verdad que son finalistas en secundaria, porque es el momento en que emitimos notas. Es verdad que es finalista en bachillerato, porque es el momento en que emitimos notas. Pero evidentemente, aunque el de primaria no emita nota finalista, está tan obligado a desarrollarlas y a evaluarlas como los demás. Y el mensaje va un poquito más allá. Si yo ahora mismo fuera director de instituto, o si fuera director de instituto concertado, nada más leer la orden ECD se me plantearía un problema. ¿Qué conchos hago con mis boletines de notas? Porque no tengo que diseñar 3 modelos de notas si estoy en un centro que tenga las 3 etapas. No puedo confundir a un padre, no puedo evaluar a un niño de primaria competencias que son únicas para todo el sistema de una manera, no le puedo evaluar con otro modelo para secundaria obligatoria y otro para bachillerato. Y los institutos lo mismo, quitando la primaria, ¿no? Y eso ha pasado desapercibido y es una reforma esencial. Si estáis dentro del mismo centro, son decisiones de centro y el modo en el que transmitís la información tiene que ser entendible para las familias. No puede ser que cada etapa tenga sus códigos. Tendrá sus códigos de materia, pero no lo demás. Bueno, eso como mensaje. Es muy importante por lo que os acabo de decir. Pero la utilidad, ¿para qué nos sirve? Porque es el único sitio donde se va a dar la
descripción de las relaciones entre competencias, contenidos y criterios de evaluación, y es el único sitio donde realmente están definidas las competencias. La norma en el texto articulado define el concepto de competencia. Incluso llega a decir cuáles son. Pero no dice la utilidad de cada una. Hay que ir forzosamente a esta orden. Antes estaba, no en el currículo de Castilla y León, sino en el Real Decreto que era desarrollado por el currículo de Castilla y León. El currículo de Castilla y León, como hay un principio normativo que dice que no puedes copiar una orden, un texto entero que es en otro sitio, decía: las competencias aplicables serán las contenidas en el anexo 1 del Real Decreto 46, el que sea. No, bueno, pues ahora yo creo que para evitar esa dispersión de tener que manejar muchos documentos, le han dicho: mensaje, sistema educativo, esto es lo que hay. Y me da lo mismo que sea primaria, que sea secundaria, que sea bachillerato. Lo que cambiaré será la gradación, es decir, el uso de los estándares. Pero como concepto sigue siendo el mismo. Y la competencia matemática seguirá siendo competencia matemática, y la competencia lingüística seguirá siendo la competencia lingüística, y se entiende de única manera. Y aquí me pongo muy pesado, pero sí, la que prevé el legislador, no la que nosotros hagamos. En resumidas cuentas, la idea central de la orden es la que tenéis ahí, ¿no? Competencias para desarrollar en todos los ámbitos de la educación, en todos, en lo formal, no formal e informal. Es decir, yo, centro, enseño competencias con el comportamiento en el patio. Yo, tutor, enseño competencias con mi comportamiento y con la exigencia del comportamiento. Yo, profesor, si voy por un pasillo y veo que están dando pasadas a los azulejos, estoy tan obligado a intervenir como el jefe de estudios. Porque el concepto de ciudadanía, no de educación para el niño, el concepto de ciudadanía, de formar ciudadanos y la educación es algo, es la competencia cívica, que es del centro y aplicable por todos. ¿Veis el por qué es tan importante el romper ese concepto de que las competencias solo son para las enseñanzas obligatorias que terminaban en la ESO? El sistema lo ha desarrollado, ha metido el bachillerato, y fijaos la importancia que tienen las palabras. Educación formal, no formal y no informal. Es decir, es que no cabe nada, no cabe nada más. Desde el momento en que entras en la escuela se está educando. Educo como educador, valga la redundancia, con mi actitud en clase. Si me tiro sobre las mesas, si me siento de una manera o de otra, o simple un vocabulario, etcétera, etcétera. No, eso es lo que realmente está aquí trasladando. Esta solamente pretendo anticipar lo que son las funciones de las competencias, pero como tenéis un tema exacto, simplemente como pinceladas. Hay algunas que ya os suenan, que tienen que estar integradas, que se desarrollan en la educación no formal, lo acabamos de ver, en todas las áreas contribuyen, pero es muy importante en la nueva estructura, la cuarta, que la selección de contenidos y la metodología tiene como finalidad no solo la transmisión de los contenidos. Ahora, tengo que buscar un método para que permita al chico hacer y saber ser, no solamente saber. Por lo tanto, la clase magistral pues habrá que cuestionársela. No significa que la olvidemos. No puede ser el único recurso. No puede ser el único recurso. ¿Cuándo va a cambiar esto? Mira, los de bachillerato lo tenemos muy claro. Lo teníamos muy claro. ¿Cuándo cambió el sistema de dar una asignatura como el arte? En el momento en que se establecieron las PAU.